¿Alguna vez has escuchado frases como el arte imita la realidad o la realidad supera la ficción y pensaste que son puras cursilerías? Bueno, a continuación, 10 ejemplos que te harán cambiar de opinión. Durante siglos los artistas se han inspirado en hechos reales para construir escenarios magníficos y personajes icónicos. Pero es más que seguro que la leyenda, basado en hechos reales, adquiere un impacto exponencial si hablamos de historias de terror. Para esta lista no agregaremos películas que sean adaptaciones fieles a sucesos reales o históricos, por lo que la cinta de Ted Bundy o El Hombre Elefante o la misma lista de Schindler las reservamos para otro listado. A continuación les presentamos 10 películas que tomaron elementos de la realidad para crear historias impactantes que no creerías que fueran reales. Número 10. Sueños de muerte. Nightmare on Elm Street. Pesadilla en Elm Street es una película de terror icónica que ha dejado una marca indeleble en el género. Aunque la premisa de la película donde Freddy Krueger ataca a adolescentes en sus sueños puede parecer puramente ficticia, la inspiración detrás de esta historia tiene raíces en hechos reales. La idea surgió de un artículo de noticias que leyó el propio Wes Craven, donde informaban sobre un grupo de refugiados camboyanos que, después de huir de su país, comenzaron a experimentar pesadillas recurrentes y en algunos casos murieron en medio de estas pesadillas. Este fenómeno se atribuyó al estrés postraumático que habían experimentado, sumado a las condiciones de salud no muy favorables en las que se encontraban. Muchas veces las inspiraciones artísticas vienen de sueños, en este caso, de serias y crueles pesadillas. Número 9. En la piel de sus víctimas. The Texas Chainsaw Massacre. Una de las películas de terror más influyentes de la historia está fuertemente inspirada en la vida y los crímenes del asesino Ed Gein. Apodado el carnicero de Plainfield, fue un criminal real que vivió en Wisconsin en la década de 1950. En la película, Leatherface es un perturbador asesino enmascarado que utiliza una motosierra para aterrorizar y ejecutar a sus víctimas. Lo más curioso y siniestro es que, al igual que el personaje ficticio creado por Tobe Hooper, Gein creaba máscaras y guantes a partir de piel humana, así como lámparas con cráneos humanos recubiertos de piel. También comparten un entorno de pesadilla que refleja todo ese caos y brutalidad. Número 8. Aves erráticas. The Birds. La película Los pájaros de Alfred Hitchcock, estrenada en 1963, fue inspirada en parte en un incidente real que tuvo lugar en Monterrey, California, en 1961. Aunque Hitchcock tomó algunas licencias artísticas y amplió dramáticamente la historia, el evento real sirvió como punto de partida para la premisa aterradora de la película. En el acontecimiento real, los pájaros marinos mostraron un comportamiento inusual durante ese otoño. Miles de aves se lanzaron inexplicablemente contra las casas y edificios de la ciudad, creando una atmósfera surrealista y aterradora. Hitchcock tomó este fenómeno y lo transformó en un thriller de suspense y horror, donde las aves se convierten en agentes de caos y violencia en una pequeña comunidad costera. Hitchcock utiliza magistralmente la naturaleza, aparentemente inexplicable y siniestra del comportamiento de las aves para crear una atmósfera de terror psicológico. Pues, ¿quién diría que unas simples aves pudieran causar tanto caos? Número 7. Pareciera obvio, pero no le des cocaína a los animales. Cocaine Bear. Si bien Cocaine Bear es una adaptación bastante exagerada de un hecho ocurrido en 1985 por culpa de traficantes que arrojaron grandes paquetes de droga en zonas boscosas de Georgia. El caso aquí es que no es la única vez que esto ha ocurrido, pues en el 2023 desvelaron una investigación sobre un caso parecido, ahora en las costas de Florida.
siendo aquí tiburones los protagonistas de la historia, pues encontraron paquetes de cocaína mordidos por estos depredadores oceánicos, lo que intentaron correlacionar con actitudes extrañas de los escualos. Estos se acercaban más a las costas y se mostraban más curiosos con las personas. Afortunadamente no se han registrado ataques relacionados a la investigación, además de que los resultados no han sido nada determinantes y pareciera resultar en solo una anécdota curiosa, pero quizá pueda servir como una secuela interesante: los Cocaine Sharks. Número 6. Antes de casarte con alguien, googlealo. The Stepfather. Hablemos de John List, un hombre que perpetró uno de los crímenes familiares más perversos de la historia de Estados Unidos. En 1971, List, frustrado por la vida que llevaba, en cuestión tanto financiera como física, asesinó a su esposa, su madre y sus 3 hijos en su propio hogar en Westfield, Nueva Jersey. Después de cometer los asesinatos, List desapareció y permaneció prófugo durante 18 años. La película The Stepfather toma inspiración en este caso, explorando la idea de un hombre que, insatisfecho con su vida familiar, busca constantemente formar nuevas familias bajo una identidad falsa, eliminando a quienes no cumplen con sus expectativas. En este caso, la ficción fue un poco más allá, convirtiendo el asesinato incidental de John List en una tendencia y metodología de un asesino serial. En ambos casos, el hijastro fue quien lo descubrió, echando un vistazo a la lista de los más buscados. Por eso recomendamos no llevar tan lejos las citas a ciegas. Número 5. 5 víctimas. Five Nights at Freddy's. Aquí vamos a hacer una doble trampa, pues tanto no está confirmado que Scott Cawthon se haya inspirado en este caso, así como que en el remoto caso de ser cierto, realmente inspiraría al juego que luego inspiró a la película. Pero bueno, no se fijen, no sean pesados, disfruten y dejen disfrutar. El caso de Nathan Gerard Dunlop es atroz pero interesante. Nathan fue condenado por un crimen brutal que ocurrió en 1993 en Aurora, Colorado. El 14 de diciembre de ese año, Dunlop ingresó a un restaurante de Chuck E. Cheese, donde había trabajado anteriormente, disparó y mató a 4 empleados, dejando a otro gravemente herido. El motivo detrás de estos violentos actos fue una venganza por ser despedido de este lugar. El número de víctimas es el mismo que en el lore de la saga. Incluso existen teorías que afirman que los animatrónicos del videojuego y sus sitios comunes se relacionan directamente con las escenas de crimen y las personalidades de las víctimas de Nathan, y para crear una aura aún más turbia, personas sostienen haber visto a Nathan escondido dentro de los animatrónicos del restaurante Chuck E. Cheese. Sin duda, coincidencias que nos hacen pensar que, claro que no deben ser solo coincidencias. Antes de continuar, te recomendamos que si quieres saber más acerca del mundo de terror y la ciencia ficción, suscríbete y forma parte de este círculo dantesco. También te invitamos a compartirnos más hechos reales que hayan inspirado a la ficción, así como algunas otras cintas que ya hemos pasado de largo. Y continuamos con... Número 4. No vayas a Suecia en verano. Oh sí, Midsommar. La verdad es que si hablamos de libertades creativas, Ari Aster se voló la barda al utilizar el Midsommar en su película homónima, ya que el Midsommar en realidad es únicamente un festival bastante vistoso y florido, en el que legítimamente hacen bailes típicos, recolectan flores, realizan banquetes y hasta eligen a la Reina de Mayo. Pero de eso a la masacre que vimos en el cine hay bastante diferencia. El caso es que muchos de los métodos de sacrificio mostrados en el film existieron en distintos lugares y distintas épocas, aunado a un debate moral actual sobre la vida y la productividad. La cinta nos muestra torturas y sacrificios como el águila sangrienta de los vikingos, en donde se exponen los pulmones y órganos vitales por la espalda, rompiendo las costillas. También se muestra una exageración al ritual neandertal del desagravio al espíritu del oso cazado, en donde antes de ser consumido y usar las pieles del oso, se postra sobre un agujero encima de cráneos. También están los sacrificios sobre piedra, comúnmente relacionados con los antiguos mesoamericanos, y además el debate contemporáneo iniciado en Japón sobre sacrificar a las personas ancianas al final de su vida productiva y saludable. Y ahí está el terror que no espera la noche. Número 3.
Demonio o negligencia. The Exorcism of Emily Rose. Es complicado meter materia paranormal en un listado sobre hechos legítimamente reales, pues no hay forma de asegurar que un hecho paranormal realmente ocurrió, y justamente esa es la premisa de una de las películas que más han puesto en jaque a las creencias espirituales paranormales, pues tanto el caso ficticio de Emily Rose como el caso real de la joven alemana Anneliese Michel siembran la duda sobre la explicación científica de los casos de exorcismo y cómo la mayoría de estos terminan de una forma fatal debido a que no se les diagnosticó de una forma adecuada a causa de las creencias religiosas paranormales. Anneliese Michel, quien padecía de problemas mentales y físicos, fue sometida a sesiones de exorcismo durante varios meses. Desafortunadamente, la joven, al igual que Emily Rose, no soportó la exposición al ritual y la falta de un tratamiento adecuado, y terminó falleciendo, lo que llevó a todos los implicados a un fuerte juicio por negligencia. Esto convierte una historia tan terrorífica en algo bastante triste e indignante. Número 2. Vaya bestia prehistórica. Primeval, Placid Lake, Crocodile, entre otras. Si bien Primeval de hecho se trata del antagonista de este puesto, la cinta se toma tantas libertades creativas que logra esquivar la regla de este listado. Gustav fue uno de los ejemplares de cocodrilomorfos más grandes jamás vistos. Y no solo eso, también de los animales asesinos más prolíficos de la historia conocida, pues se cree que pudo llegar a devorar a más de 500 personas, superando él solo las víctimas mortales humanas de todos los tiburones del mundo en toda la historia registrada. Y con todo y que las películas han exagerado el tamaño, velocidad y aparente voracidad de Gustav, lo cierto es que difícilmente se logra superar a una bestia que tiene un ritmo de 6 personas devoradas por mes. Y lo más terrorífico de todo, se sospecha que este gigante ejemplar, nacido en 1955, sigue vivo en aguas de Burundi, y todo indica que no ha bajado su racha devoradora de hombres. El estatus mítico del gigante Gustav no ha tenido la más mínima justicia en cines, y quizá tenga que ser así, pues queda claro que Gustav no es un objeto de consumo, pero para él, nosotros sí lo somos. Número 1. Slasher de adolescentes. Scream. En 1990, Gainesville, Florida, fue escenario de una de las peores cadenas de homicidios perpetrados por una sola persona en la historia. Danny Rowling tuvo una de las vidas más perturbadoras que jamás se han replicado en el cine, pero en la saga Scream lo intentaron, por lo menos con sus últimos crímenes antes de ser capturado. Danny Rowling acechaba mujeres jóvenes en parques y sitios cercanos a áreas naturales, pero sin duda su mayor similitud con Ghostface fue una masacre que perpetró en una universidad, asesinando a 5 estudiantes de una forma bastante parecida al antagonista de Scream. Incluso en la historia de Rowling, también existió una periodista incisiva que vivió de cerca los acontecimientos para luego escribir un libro. Aunque quizá quienes fueron más fieles aún con el caso real fueron de hecho quienes hicieron la parodia Scary Movie, pues Danny Rowling, siendo el culpable de los crímenes, sostuvo una relación con la periodista. Otro aspecto parecido es que hubo por lo menos una persona inocente inculpada durante todo el proceso, pero como les digo, la historia de Danny Rowling es mucho más maldita de lo que cualquier película de la saga pudiera mostrar. Y bueno, los invitamos a compartirnos sus opiniones y sugerencias en la zona de comentarios. También pueden checar nuestra sección True Crime, en donde encontrarán más casos reales que superaron a la ficción.